En lo profundo de la tierra de Montana, la tumba de un niño tenía el poder de cambiar la historia. No se trataba solo de huesos antiguos, se trataba de una bomba genética. Cuando los científicos finalmente descifraron el ADN de este bebé de 12.900 años, descubrieron una verdad tan profunda que dejó obsoletos los libros de texto de la noche a la mañana. Un único origen misterioso para todos los pueblos indígenas de América era una cosa, pero no creerás a dónde condujo finalmente ese rastro genético, ni lo que revela sobre la rapidez con la que conquistaron un continente. Es una historia que, por decirlo suavemente, es increíble. El niño que tenía la llave. En 1968, en un día frío en el sur de Montana, dos obreros de la construcción estaban excavando en busca de arenisca en la base de un afloramiento rocoso. No buscaban nada especial, solo hacían su trabajo, pero su equipo pronto se topó con algo inusual. Enterrados a tan solo 1,8 metros de profundidad, se encontraban los frágiles restos de un niño. Este descubrimiento podría haber sido fácilmente descartado o perdido en el olvido. En cambio, se convirtió en la pista más importante para resolver el mayor misterio de la prehistoria americana. ¿Quiénes fueron los primeros estadounidenses y de dónde venían? El yacimiento, conocido hoy como el sitio Anzac, era diferente a todo lo visto hasta entonces. Los huesos pertenecían a un niño pequeño, de entre 1 y 2 años. Pero lo que lo acompañaba en su entierro dejó atónitos a los arqueólogos. Estaba rodeado de más de 100 herramientas antiguas, todas exquisitamente elaboradas en piedra y asta. No se trataba de simples puntas de flecha, sino de puntas de lanza y herramientas especializadas fabricadas con un estilo muy particular. Los científicos las identificaron de inmediato como pertenecientes a la cultura Clovis, considerada durante mucho tiempo la primera en poblar Norteamérica. Los artefactos en sí mismos constituían un tesoro, la mayor colección de herramientas Clovis jamás encontrada en un solo lugar. Pero había algo más, algo profundamente personal y misterioso en este entierro. Los huesos del niño y las herramientas estaban cubiertos por una gruesa capa de ocre rojo brillante, un tipo de mineral de hierro en polvo. Hablamos de una cantidad enorme. Más de 13 kilos habían sido cuidadosamente esparcidos sobre el niño. En las culturas antiguas el ocre rojo era un material sagrado que a menudo simbolizaba la vida, la sangre y el renacimiento. No se trataba de un simple entierro, era una ceremonia profundamente espiritual. Alguien, hace casi 13.000 años, había amado a este niño lo suficiente como para ofrecerle una de las despedidas más elaboradas imaginables. Lo que nadie te cuenta es que este acto de amor acabaría teniendo repercusiones a través del tiempo, permitiendo a la ciencia moderna responder preguntas que aquellos antiguos jamás hubieran podido imaginar. Durante décadas, el niño de Anzac, como se le conoció, fue una pieza clave, aunque frustrante, del rompecabezas. Los artefactos confirman que el pueblo Clovis habitó Montana hace unos 12.900 años. Eran cazadores expertos, capaces de abatir mamuts y otros megaángeles con sus características puntas de lanza acanaladas. Mucha gente está fascinada con la teoría de que los Clovis fueron los primeros, la cual sostenía que estos cazadores de grandes animales fueron la primera y única oleada migratoria hacia América. Pero no todo es lo que parece. Surgían preguntas inquietantes: ¿de dónde provenían los Clovis? ¿Y cómo lograron extenderse por 2 continentes enteros, desde Canadá hasta Chile, en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos? Los huesos del niño Anzac contenían las respuestas, pero durante 40 años, la tecnología para analizarlos simplemente no existía.
El esqueleto permaneció en un museo, testigo silencioso de un mundo perdido. Los científicos sabían que era importante, pero no tenían ni idea de que contenía un mapa genético que destrozaría por completo todo lo que creían saber. Este niño no era solo un miembro de la cultura Clovis. Estaba a punto de convertirse en su mensajero hacia el futuro, pero descifrar ese mensaje era un desafío casi imposible. El ADN era antiguo y estaba fragmentado. La impactante verdad en el ADN. A principios de la década de 2000, un nuevo campo científico estaba en pleno auge: análisis de ADN antiguo. Los científicos ahora podían extraer diminutos fragmentos de material genético de organismos extintos y reconstruirlos. Por decirlo suavemente, esto era un juego. De repente, tenían una máquina del tiempo que podía observar directamente la biología del pasado. Un equipo de investigadores internacionales, liderado por el renombrado genetista danés Skoa Willers, centró su atención en el niño Anzac. Sabían que si podían secuenciar su genoma, no solo estarían estudiando a un individuo, sino que estarían viendo una instantánea de toda la población fundadora de América. El proceso era increíblemente delicado. Extraer ADN de huesos de casi 13 milenios de antigüedad no es tarea fácil. El ADN está fragmentado en millones de pedazos diminutos y está muy contaminado con material genético de bacterias del suelo e incluso de las personas que han manipulado los huesos a lo largo de los años. Lo que muchos pasaron por alto fue la enorme dificultad de esta tarea. Es como intentar reconstruir un solo libro destrozado de una biblioteca que ha sobrevivido a un terremoto y una inundación. Pero utilizando tecnología de punta, el equipo aisló minuciosamente el ADN auténtico del niño y comenzó a leer su código genético. Cuando finalmente llegaron los resultados, fueron asombrosos. Lo primero que el equipo confirmó fue la ascendencia del niño. Su ADN demostró que estaba inequívocamente emparentado con antiguos pobladores de Siberia. Esto descartó algunas teorías más descabelladas, como la hipótesis solutriana, que afirmaba que los primeros americanos eran en realidad antiguos europeos que cruzaron el Atlántico. El niño Anzac demostró de una vez por todas que los ancestros de los nativos americanos provenían de Asia, a través del puente terrestre que alguna vez conectó Siberia y Alaska. Esto fue una gran confirmación, pero no la mayor sorpresa. La verdadera bomba estaba por llegar. El equipo comparó el genoma del niño Anzac con el ADN de los pueblos indígenas modernos. Fue entonces cuando la historia pasó de ser un artículo académico a un titular que reescribió la historia. Descubrieron que el ADN del niño Anzac estaba más estrechamente relacionado con todos los nativos americanos modernos que con cualquier otra población en la Tierra. Desde los Cree en Canadá hasta los mayas en México y hasta los mapuches en Chile, cada persona indígena analizada compartía un vínculo genético directo e innegable con este pequeño de Montana. De hecho, los científicos estimaron que un asombroso 80% de todos los pueblos nativos de América, del norte, central y del sur, son descendientes directos de la familia inmediata del niño Anzac, su clan. El 20% restante aún estaba más estrechamente relacionado con él que con cualquier otro. Esto era increíble. Significaba que el pueblo Clovis no era solo uno de los primeros grupos en América, sino que eran los ancestros directos de casi todos. En esencia, fueron los padres fundadores de todo un hemisferio. El ADN mitocondrial específico del niño
Un linaje llamado D4H3E es tan raro hoy en día que se encuentra en menos del 1% de los nativos americanos. Sin embargo, su presencia en su antiguo genoma demostró que se trataba de un linaje fundador, uno que viajó hacia el sur y se ramificó en cientos de naciones y tribus. El niño Anzac no era solo un miembro de una cultura perdida. Era un ancestro directo, un tatarabuelo de miles de generaciones de millones de personas que viven hoy. El descubrimiento pintó una nueva e impresionante imagen de una migración unificada que recorrió los continentes. Pero esta revelación planteó una pregunta aún más importante. ¿Cómo logró un solo grupo de personas semejante hazaña? Una sola familia abarca un hemisferio. El ADN del niño Anzac no solo conectó los puntos, sino que redibujó por completo el mapa del pasado. El mensaje central era claro e innegable. Las Américas no fueron pobladas por múltiples oleadas separadas de diferentes pueblos a lo largo de decenas de miles de años, como algunos habían argumentado. En cambio, fueron poblados por un único grupo fundador, los ancestros del niño Anzac, que se desplazaron hacia el sur desde el puente terrestre de Bering con una velocidad asombrosa. Este grupo se dividió en dos ramas principales. Una se convertiría en los ancestros de pueblos como los abascanos del norte. La otra, la rama del niño Anzac, poblaría el resto de Norteamérica y toda Sudamérica. Esto desbarató por completo el modelo Clovis. Como ven, esa teoría no era del todo errónea, pero estaba incompleta. La cultura Clovis fue la primera en extenderse ampliamente, pero el ADN demostró que no se trataba de un grupo estático que simplemente cazaba mamuts en Norteamérica. Formaban parte de una expansión dinámica y masiva. Los datos genéticos sugieren que, tras llegar a América, esta población fundadora se detuvo durante miles de años en Binja, la tierra que ahora se encuentra bajo el agua entre Alaska y Siberia. Durante este periodo de inactividad en Binja, su ADN se volvió único. Luego, hace unos 15.000 años, las capas de hielo que cubrían Canadá comenzaron a derretirse, abriendo un corredor hacia el sur, y lo atravesaron. La velocidad de su expansión es, por decirlo suavemente, uno de los factores más asombrosos de la historia de la humanidad. La evidencia arqueológica y genética sugiere que, en tan solo 1000 a 2000 años, estas personas se habían extendido desde Alaska hasta el extremo sur de Chile, un viaje de más de 10.000 kilómetros. Imagínense, eso representa una tasa de expansión de al menos 8 a 16 kilómetros por año a través de un territorio desconocido, plagado de enormes depredadores y un paisaje completamente ajeno. Fueron exploradores y adaptadores expertos, colonizando 2 continentes más rápido que cualquier otro grupo humano. Este descubrimiento también ayudó a comprender yacimientos arqueológicos controvertidos. Durante años, muchos científicos descartaron yacimientos como Monteverde en Chile, con una antigüedad de más de 14.500 años, más antiguo que cualquier yacimiento Clovis en Norteamérica. ¿Cómo era posible que hubiera gente en el sur de Chile antes que en Texas? El genoma Anzac proporcionó la respuesta. La migración fue tan rápida que podrían haber llegado al extremo sur casi al mismo tiempo que se establecían en el norte. Los primeros americanos no solo caminaron, sino que corrieron. Lo que muchos pasaron por alto es cómo este descubrimiento puso fin a décadas de acalorados debates académicos. Proporcionó una teoría unificadora. Las diferentes formas de cráneos halladas en Norteamérica y Sudamérica, que algunos habían utilizado para argumentar a favor de distintas poblaciones fundadoras,
ahora se explicaban por la simple deriva genética a lo largo de miles de años dentro de una misma población emparentada. El ADN del niño Anzac fue la piedra roseta que permitió a los científicos finalmente descifrar la historia del pasado. Y era la historia de un árbol genealógico con muchísimas ramas. La ciencia estaba establecida, pero la historia del niño Anzac estaba lejos de terminar. Este niño ancestral tenía un último viaje que hacer, un viaje a casa que suscitaría una controversia moderna. El legado de Anzac I. Las revelaciones científicas del genoma del niño Anzac fueron un triunfo, pero también plantearon profundas cuestiones éticas. ¿De quién era esta historia que contar? Durante décadas, los científicos habían estudiado restos de nativos americanos, a menudo sin el consentimiento ni siquiera el conocimiento de sus descendientes vivos. Mucha gente está entusiasmada con el progreso científico, pero lo que nadie te cuenta es el costo humano. Para muchos indígenas, desenterrar y analizar los huesos de sus ancestros es una profunda violación de sus creencias espirituales. El niño Anzac no era solo un dato, era un ser humano, hijo amado, un ancestro. Al reconocer esto, el equipo científico liderado por Scoa Wheelers supo que debía hacer algo diferente. Incluso antes de publicar sus revolucionarios hallazgos, contactaron a tribus nativas americanas en la zona de Montana. Viajaron a reservas y presentaron sus hallazgos a ancianos tribales de los Crow, Cheyenne y otras naciones. No solo presentaron los datos, sino que pidieron orientación. Explicaron lo que habían descubierto, que este niño era un ancestro directo de las personas que vivían allí mismo. La reacción fue poderosa y emotiva. Para las tribus, esto no era ninguna novedad. Era la confirmación de lo que sus historias orales habían contado durante siglos. Sus relatos de la creación a menudo hablan de surgir de la tierra, de estar allí desde tiempos inmemoriales. La ciencia, por primera vez, se alineaba con sus tradiciones sagradas. Sarah Ansi, hija de la familia en cuyas tierras se encontraron los restos, también estuvo profundamente involucrada. Había cuidado los huesos durante años y sentía una gran responsabilidad de que fueran tratados con respeto. Juntos los Shunkumkubs, los científicos de Seitutiki, la familia Anzac y una coalición de tribus de Montana tomaron una decisión histórica. El 28 de junio de 2014, casi 46 años después de su descubrimiento, el niño Anzac fue enterrado. Se celebró una ceremonia que fusionó la ciencia moderna con la tradición ancestral. Representantes de varias tribus se reunieron para honrar al niño. Envolvieron sus restos en una manta de búfalo, cantaron canciones tradicionales y lo devolvieron a la tierra en un lugar secreto, asegurándose de que nunca más sería perturbado. Fue un momento trascendental, un nuevo modelo de cómo la ciencia y la cultura indígena podían colaborar. Quienes presenciaron este suceso vieron cómo se resolvía un misterio, pero también cómo una profunda herida comenzaba a sanar. ¿Ocurrió todo de la noche a la mañana? Por supuesto que no, pero para las tribus sí, fue la prueba de lo que siempre habían sabido. Para la ciencia, fue una lección de humildad y respeto. Puede que nos falten detalles clave de su vida, pero el legado del niño Anzac ahora es doble. Reescribió los libros de historia con su ADN, pero también ayudó a reescribir las reglas sobre cómo nos relacionamos respetuosamente con el pasado. El niño Anzac demostró que la ciencia y la tradición pueden contar la misma historia. Pero, ¿tiene la ciencia derecho a descubrir secretos que los ancestros pretendían mantener enterrados? Déjanos tu opinión abajo. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte.